Hola a todos. A continuación, veremos dos ejercicios simples para poder entender lo que son los problemas de condicionales. Ya, en el primer ejercicio tendremos el siguiente problema. Determinar si un número ingresado por el usuario es positivo, negativo o cero. Y este se le debe asignar la macro al botón de la derecha que dice ingresar número. Por ende, para poder realizar esta subrutina, deberíamos ir aquí a la pestaña Programador, Visual Basic, y acá irá insertar y módulo. Aquí le pondremos sub y le pondremos un título que nosotros queramos. En este caso le vamos a poner número. Vamos a darle enter y podemos ver que se habilita ya la subrutina porque se genera el end sub de manera automática. Bueno, ¿qué podemos sacar de este enunciado? Dice que se debe ingresar un número por el usuario y que en base a eso debemos clasificarlo como positivo, negativo o cero. O sea, tenemos un número, el cual va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces ahí ya podríamos ver que tenemos una variable, un número que va a cambiar. Y dice que este número debe ser ingresado por el usuario. Al decir que debe ser ingresado por el usuario, debemos hacer uso de la función inputbox para poder darle valores dentro del programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, crear la primera variable, dim número solicitante, ¿cierto? Este debe ser de carácter numérico, o sea, podríamos utilizar un long, un integer o un double, dado que no se especifica. Para este caso vamos a utilizar un double. Entonces le vamos a dar doble clic, enter, y podemos ver que cambia de color el dim, el double, y de esta manera podemos ya ver que la variable ha sido ingresada de una manera correcta. Entonces, ¿qué nos dice? Nos decía que este número debe ser solicitado al usuario. Entonces, para hacer esto, tenemos que llamar a la variable número solicitante, ¿cierto? Y a esta variable se le debe asignar el valor. Entonces, colocamos este signo igual, dando referencia a que se va a guardar un valor dentro de esta variable. Hay que entender que lo que está a la izquierda es lo que va a guardar y lo que está a la derecha es lo que yo quiero que se guarde. Entonces, a la izquierda vamos a guardar el número solicitante y a la derecha vamos a colocar input box para ingresar datos. Ingrese número a procesar. Le vamos a dar enter y ya tendríamos el primer paso, que es darle la idea de que nosotros como usuarios vamos a ingresar un número. Y ya por último, debemos aplicar condiciones para ver en qué categoría caería este número solicitante. Si sería un número igual a cero, un número positivo o un número negativo, ¿cierto? Entonces, lo primero que realizaremos va a ser el if para dar a entender que vamos a iniciar con esta condición. Y vamos a decir número solicitante si es igual a cero. Bien, si este resulta que el número solicitante es igual a cero, ¿qué va a ocurrir? Vamos a decir lo siguiente. Número solicitante, o sea, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrarle al usuario que el número solicitante va a ser igual a cero. Entonces vamos a crear este message box y vamos a colocar dentro del message box su número, número es igual a cero. Entonces ahí le estaríamos diciendo al usuario que el número es cero, que iría dentro de esa categoría. Y ahora tendríamos que utilizar otra condición para los valores mayores a cero y menores a cero, dado que justo este valor mayor a cero o menor a cero nos van a decir si son positivos o negativos. Entonces diríamos else if número solicitante es menor a cero,
Si es menor a cero, vamos a decir en el message box, su número es negativo, ¿cierto? Y acá podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos volver a escribir un else if y decir que else if número solicitante mayor a cero. Podríamos hacerlo de esta manera. Else if número solicitante mayor a cero. Bien. Y que un msg box que diga su número es positivo, ¿cierto? Y deberíamos cerrar el else, el else if. Podríamos hacer este último de esa manera o la otra opción, le vamos a asignar esa comilla, la cual nos deja como comentario y no se ejecutaría, simplemente colocar un else, ya que estaríamos viendo los casos en que sea cero y los casos que sean menores a cero. Por ende, solo nos quedaría la opción de mayores a cero y para eso ocuparíamos el else, para todos los casos que no sean ninguno de los anteriores. Cualquiera de estos dos casos, ocupar el else if mayor o igual a cero o un else solo, estaría correcto. Entonces, vamos a ejecutar esta macro para ver que esté correcto y luego la asignaremos al botón. La ejecutamos y dice, ingrese el número a procesar. Vamos a partir con el cero. Su número es igual a cero. Estamos súper. Ejecutamos. -3. Su número es negativo. Y en el caso del uno, su número es positivo. Entonces, la macro estaría correctamente realizada. Entonces, ¿qué haríamos? Ingresaríamos acá a este recuadro, que es donde estaría el botón, asignar macro y le asignamos la macro número. Entonces, cada vez que presionemos este botón, se ejecutaría la macro 10. Su número es positivo. Y con eso tendríamos el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice lo siguiente. El Banco Sansanito necesita de tu ayuda para crear una subrutina en Visual Basic que evalúe la solicitud de un préstamo de un cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice a continuación? El programa debe solicitar al usuario que ingrese el monto del préstamo solicitado y el ingreso mensual del cliente. El programa debe aprobar automáticamente el préstamo si el ingreso mensual del cliente es al menos el doble del monto del préstamo solicitado. En caso contrario, se rechazará la solicitud debido a un ingreso mensual insuficiente. Una vez evaluada la solicitud, el programa debe mostrar un mensaje indicando si el préstamo ha sido aprobado o rechazado. Y dice extra, cree el botón préstamo para iniciar la máquina. Bueno, vamos a partir creando el botón, que es lo más simple. Para crear un botón, nos iríamos a la parte superior de programador y acá tenemos lo siguiente. En programador, insertar, tenemos este apartado que es un botón. El botón lo crearíamos acá, estamos cerrados, y el botón nos permitiría escribir. Acá diríamos, les colocaríamos el nombre al botón. En este caso le vamos a poner préstamo. Ya. Y a continuación crearíamos la subrutina. Nos iríamos a Visual Basic, podríamos crearla abajo, pero yo siempre recomiendo crear un módulo nuevo. Y acá vamos a comenzar con lo que se nos pedía. Acá hay dos puntos claves. El primer punto es que tenemos dos variables, ¿cierto? Porque son dos datos que van a variar, que es el préstamo que nosotros deseamos solicitar y el ingreso mensual que tiene la persona. Entonces, generaríamos lo primero, la subrutina. Evaluar, evaluar préstamo. Ya. Una vez creamos esto, vamos a crear las variables necesarias. Div préstamo as. Esta puede ser un double y vamos a crear un ingreso mensual as double también. Una vez se hayan creado estas variables,
Lo que nos dice es que tanto el ingreso como el préstamo se lo van a pedir al usuario. Entonces tendríamos el préstamo como un input box, ¿cierto? El cual así ingrese préstamo y por su contrario, el ingreso de la misma manera. Input box, eh, ingrese su ingreso mensual. Entonces ahí tendríamos estas dos partes. Ahora lo único que nos faltaría es ver si el préstamo es aprobado o rechazado. Para esto generaríamos el if, ¿cierto? El cual vamos a tener lo siguiente. Si el ingreso es mayor o igual al préstamo, pero no solo el préstamo, sino que nos dice que el ingreso debe ser al menos dos veces el préstamo. Al decirnos que el ingreso debe ser al menos dos veces el préstamo, tiene que decir que el ingreso es mayor o igual al préstamo por dos, ¿cierto? Entonces, si el ingreso es mayor o igual al préstamo por dos, se realizará lo siguiente. Se creará un mensaje, el cual nos va a decir, el préstamo está aprobado, ¿cierto? Y de lo contrario, cosa que esto no se cumpla, el mensaje nos debería decir que el préstamo fue rechazado por insuficiencia de fondo o de ingreso de fondos. Cerraríamos el if con el if y aquí tendríamos la subrutina. Entonces, lo que nos quedaría es asignar esta macro al botón y ahora cada vez que apretemos este botón se ejecutaría esta subrutina. ¿Cómo lo podemos ver a continuación? Ingrese préstamo, o sea, cuánto yo quiero tener. Si yo le digo que necesito 2 de préstamo y mi ingreso mensual es de uno, ya no está mal. Me dice, el préstamo fue rechazado por insuficiencia de fondo. Pero si fuera al revés, si fuera que yo ingreso uno de préstamo, pero mi ingreso mensual es de 2, el préstamo está aprobado, dado que se cumple con esa condición. Bueno, eso sería más o menos lo que sería utilizar los condicionales.